A las 06:40 del 24 de julio de 2011, el sol comenzó a trepar por los lomos ocres del altiplano potosino, como si alguien hubiera encendido una lija gigante sobre la tierra. Carla y Mateo, dos turistas de ciudad, mochila ligera, cámara compacta, una guía vieja subrayada, cruzaron a pie el túnel de Ogarrio de Real de 14, con esa mezcla de curiosidad y audacia que da la edad en que todavía se confunde mapa con territorio. Detrás, en el estacionamiento polvoriento, los esperaba una camioneta rentada con llantas medio nuevas y un aroma a plástico reciente que no presagiaba nada. ¿Listos para la ruta de los pueblos mineros?, preguntó el arrendador, entregando las llaves y un consejo que sonó a refrán. Si llueve no se metan en arroyos, el desierto no avisa, cuando quiere pasar, pasa. Carla, 29, pelo recogido con paliacate, recordó haber leído que en verano el altiplano es un animal de dos caras. Mañanas soportables y tardes con tormentas locales que bajan de pronto como una cortina. Mateo, 33, ajustó la correa de la cámara, revisó el GPS del celular, que marcaba señal débil, y guardó en la guantera una libreta cuadriculada donde apuntaba de todo: precios, impresiones, giros del viento. Querían conocer la luz, los 14, alguna bocamina abandonada, las ruinas donde las paredes todavía guardan hollín y nóminas enterradas en el polvo. A las 08:10 dejaron atrás el empedrado y la sombra del pueblo. La terracería se abrió como un abanico de brechas de caliche. A un costado, nopales, mezquites y biznagas redondas como vírgenes en rezo. Más allá, la línea del horizonte vibraba con espejismos, charcos que nunca existieron, lagunas que solo eran aire caliente. ¿Esa es la desviación a la Purísima?, preguntó Carla, señalando un letrero doblado por el viento. Afirmativo, creo, respondió Mateo, dudando más de la pintura que de sí mismo. Giraron a la derecha. A las 10:00 el calor se hizo grave. El termómetro de la consola, caprichoso pero no tanto, marcó 38 grados. El cielo, puro esmalte. Tomaron agua a tragos tacaños, una botella de 1,5 litros para cada uno, otra de repuesto, y 3 sobres de suero que Carla había metido por si acaso. A esa hora, caminar no era problema. A las 11:20, la señal del celular murió como se apaga una luciérnaga en un frasco. La flecha del GPS quedó quieta sobre un mar amarillo. «Volvemos por la misma brecha», propuso Carla. «Falta poco», respondió Mateo, comparando curvas de nivel en la guía con las ondulaciones reales. La frase clásica que en el desierto no significa nada. El primer aviso llegó por los pies. El suelo empezó a ceder con una finura traicionera, talco de roca molida que hace patinar los neumáticos. El segundo vino del cielo, una nube solitaria que creció hasta volverse tormenta. A las 12:05 cayó el primer trueno. A las 12:12 el primer aguacero. En el altiplano el agua no se queda a conversar, se junta en los cañoncitos y baja hecha pared. El arroyo que hacía un minuto era una cicatriz seca, se hizo café y veloz. «No te metas», recordó Carla, pensando en el arrendador. Mateo frenó. La brecha cruzaba el arroyo justo en un punto bajo. En la otra orilla, la terracería continuaba tentadora, limpia. Esperaron. El agua bajó un poco, y en esa arrogancia que da la prisa, aceleraron. Al centro del cauce, una piedra grande golpeó el diferencial. La camioneta se ladeó un palmo, suficiente para que la llanta trasera derecha quedara sin piso. El motor se ahogó. Las ruedas patinaron, apagaron, respiraron. Llovía menos, no había señal, nadie alrededor. «Repartimos peso, piedra debajo, salimos», dijo Mateo buscando el gato y una madera. Trabajaron 20 minutos, quizá 40. El tiempo en la tormenta es borroso. Cuando lograron recuperar apoyo en la llanta, el motor volvió a encender, pero la brecha aguas arriba ya empezaba a desmoronarse.
Decidieron no tentar. Orillaron el vehículo en una isla de grava, apagaron y esperaron a que el sol hiciera lo suyo. La tormenta pasó como una pelea, dejó charcos, ramas, la piel pegajosa. A las 13:40, con el sol de nuevo alto, tomaron una decisión que en papel suena sensata, y en la vida en el desierto, a veces es el primer paso al extravío. Caminar hasta un poblado marcado en la guía a 1 hora y media según el croquis. Mochila con agua, suero, sombreros, linterna pequeña, cámara. Dejaron un papel bajo el parasol del coche. Fuimos hacia La Purísima. 2 personas. 24:07:11. El aire afuera era como poner la cara frente a una estufa. El reflejo de la luz en el suelo calizo cegaba. Caminaron por la orilla del arroyo, evitando el centro aún inestable. A los 20 minutos, Carla empezó a sentir esa aspereza en la lengua que no se quita con 2 tragos. A los 40 Mateo cayó, no por enojo, sino porque hablar cuesta líquidos. A la hora, el equilibrio de ambos comenzó a fallar. El calor hace lo suyo como un afinador cruel. Te quita fino el juicio, te regala la sensación de que si te sientas un segundo, todo estará mejor. Fue Carla quien vio primero la boca negra en el costado del cerro, un croquis de sombra y piedra, la entrada de una mina antigua con un marco de madera aún en pie. En el umbral, una placa oxidada apenas legible. San Gregorio, 1908. Nada más. Sombra, dijo Carla aliviada. Bajamos la temperatura, tomamos suero, esperamos a que baje el sol y seguimos. Entraron unos metros. Bastó ese poco para que la temperatura cayera 10 grados. Adentro, el aire olía a humedad vieja, a metales, a piedra que sudó historias. El piso era polvo fino. Unos maderos servían de banco improvisado. Se sentaron. Respiraron con ganas, como quien baja la fiebre con un trapo. Hay cosas que no sabían y que la gente de minas sabe, que una bocamina puede tener bolsas de aire pobre en oxígeno, que si avanzas un poco más de la cuenta, la respiración se hace perezosa y el sueño se vuelve una trampa. No era una cueva profunda. San Gregorio tenía tal vez 2 galerías cortas, pero el viento ese día estaba muerto, sin ventilación. Se quedaron cerca de la boca, con la luz del mediodía diluyéndose en oblicuo. «Toma», dijo Carla, abriendo un sobre de suero en la botella. Bebieron despacio, a sorbos. Comieron un par de galletas de avena. Mateo escribió en la libreta, 13:58, sombra en San Gregorio. Esperamos 2 horas, luego caminamos hacia N, según brújula. Dibujo de una flecha. A las 14:30, el calor afuera seguía insoportable. A las 15:10, el primer calambre en la pantorrilla de Carla le recordó que el cuerpo tiene leyes. A las 15:25, Mateo sintió ese mareo raro, dulzón, que precede a la hiperventilación, pero aquí venía al revés. Respiraba normal y, sin embargo, bostezaba como si le faltara algo. No sabían que en minas viejas la oxidación de minerales y maderas come oxígeno y exhala dióxido de carbono. No sabían que el cansancio súbito podía ser signo. Sabían, sí, que estaban vivos y que el cansancio en la sombra se parece a un premio. «Dormimos 20 minutos», propuso Mateo, cerrando los ojos con el corazón aún rápido. «No más, te despierto». «Nos despertamos», corrigió Carla, recargando la espalda en la pared, las rodillas recogidas, los dedos apretando la gorra. Se acomodaron sentados, como se acomoda uno en una sala de espera sin reloj. La linterna quedó al alcance, la botella en el suelo, medio llena, la libreta abierta en la página con la flecha. Afuera, el sol comenzó a inclinarse. Un coyote cruzó a distancia, indiferente a los asuntos humanos. La tormenta de la mañana había dejado charcos que ya eran recuerdo. En el pueblo, una señora calentaba caldo. En la garita, el arrendador comentaba con un policía que 2 turistas no habían entregado la camioneta a la hora pactada.
Nadie aún estaba alarmado. El altiplano, como la vida, da a veces margen. Hasta que no. El despertador no sonó porque no existía. El sueño llegó pesado, obligado. La fatiga se hizo manta. Sentados, espalda a la roca, cayeron en ese sopor que parece descanso y es otra cosa. El oxígeno bajó un poco más cerca del suelo. Los latidos se apaciguaron. No fue un drama. Fue una rendición lenta del cuerpo a un balance químico que no controlamos cuando el aire se empobrece y la deshidratación empuja. Al atardecer, un hombre del ejido pasó a lo lejos arreando chivas. Vio la camioneta en la isla de grava. Se extrañó de ver un papel bajo el parasol. Tomó nota mental de avisar al día siguiente. La noche se desparramó con su catálogo de fríos que mienten. El desierto hierve de día y tiritas de noche. 3 días después, cuando ya había denuncia de no retorno, Protección Civil organizó la primera búsqueda siguiendo arroyos y huellas. Hallaron la camioneta. Hallaron pasos borrosos hasta donde el sol los había borrado. No hallaron la entrada de San Gregorio. La tormenta había tumbado algunas ramas que cubrieron el umbral. La mina paciente guardó. El tiempo hizo lo que el tiempo sabe hacer, acumular. Los papeles de la denuncia envejecieron. 2 madres, doña Elvira y doña Lupita, sirvieron 2 tazas los domingos, una delante y otra en memoria. En Real de 14, los guías siguieron advirtiendo a los nuevos visitantes que el desierto no perdona la prisa. En 2019, un proyecto del ejido para señalizar viejas minas reclamó recorridos de inspección. Jimena, una ingeniera de minas de la universidad, llegó con un equipo y un medidor de gases. Iban marcando en un mapa: abertura segura, abertura sellar, abertura peligrosa. Fue Jimena quien vio el marco de madera medio tapado por ramas. Fue ella quien dijo alto con la certeza de quien reconoce un umbral. Cinturón, linterna, medidor, aire pobre, anotó. Entraron apenas. A 5 metros, en la franja donde todavía entra luz, había 2 sombras que no eran sombras. 2 figuras sentadas, espalda a la roca, piernas recogidas. No había drama en la pose. Había una paz dura. A un costado, una libreta cuadriculada, cerrada. En la tapa, con pluma, un nombre. Mateo. Respiraron hondo. Afuera. Y llamaron. Lo que decía la libreta, lo que habían anotado con letra cada vez más pequeña, lo que guardaba la cámara en su tarjeta de memoria, y cómo un pueblo decidió poner avisos donde antes había confianza, se sabría después. Pero para llegar a ese después, había que sacar de la sombra lo que el desierto había conservado. Las cintas amarillas que se usan para delimitar escenas se ven extrañas en el desierto. Las mueve el viento como pájaros de plástico. Protección Civil de 14 y la Fiscalía Estatal llegaron con protocolos sobrios. Jimena, casco blanco, voz baja, explicó lo primero. Aire viciado, entrada corta, sin hundimientos, cadena de custodia. Respeto. No se trataba de un misterio de novela, sino de algo más sencillo y más duro. 2 personas que, perdidas, eligieron sombra y el cuerpo no les alcanzó para volver a la luz. Inventario. Es una palabra áspera pero necesaria. Junto a las figuras, objetos: 2 sombreros de ala, una botella de agua vacía, otra con menos de medio litro con sabor a suero, una linterna pequeña sin pilas, la libreta cuadriculada, una cámara compacta con tarjeta SD de 8 GB, una navaja multiusos, un pañuelo rojo, un reloj detenido a 15:32. No significa nada. A veces los relojes se paran por razones mundanas. Y un boleto del estacionamiento con fecha 24/07/2011. No hubo señales de pelea, no hubo derrumbe. Hubo tiempo que pasó. Levantamiento con guantes, bolsas numeradas, formularios. Carla y Mateo salieron de San Gregorio en camillas sin sirena, como se saca a quien no urge, porque la urgencia ya pasó. Jimena cargó la libreta como se carga un vaso.
Afuera, llamó a comandancia 2 posibles positivos con el caso 11-24-14. Nombres, los mismos de la denuncia. Familiares, contactar. El primer teléfono sonó en una casa de Iztapalapa. Doña Elvira había cambiado de celular 3 veces en 8 años, pero en la carpeta del caso había un fijo que nunca se movió. El policía que habló tenía instrucción clara: no dar detalles por teléfono, pedir que acudieran. El segundo teléfono sonó en Azcapotzalco. Doña Lupita colgó y volvió a marcar para asegurarse de que no era engaño. No era. Llegaron 2 días después, juntas, con las partidas de nacimiento en una carpeta azul. Protección Civil la recibió en una sala de estar prestada por la parroquia para evitarles la frialdad de un pasillo. Jimena se presentó sin casco. Señoras, encontramos 2 personas en una bocamina. Por las pertenencias, las fechas y lo que hemos visto, todo coincide con Carla y Mateo. Vamos a esperar el dictamen formal para poder nombrarlos en papel. Mientras tanto, les quiero explicar cómo y dónde. Y quiero que sepan algo desde ahora. No hubo violencia, no hubo maldad de nadie. Hubo desorientación, calor, tormenta y una decisión que cualquiera habría tomado buscando vida, sombra. La mina este día no ventilaba. Se sentaron, se quedaron, juntos. Doña Elvira apretó el borde del chal. Doña Lupita pidió agua. Jimena puso la libreta sobre la mesa sin abrirla. La libreta es de Mateo, dijo. Hay anotaciones. No vamos a leer nada sin su permiso. La tarjeta de la cámara la revisará periciales. Si aparecen imágenes del camino, podrían guiarnos para colocar señalética y puntos de agua en la ruta. Ustedes deciden si quieren ver algo ahora. Doña Elvira miró a doña Lupita. Habían compartido caldos y silencios estos años. Se habían turnado para ir a misa cuando la otra no podía. Habían cambiado de tema cuando los nietos preguntaban demasiado. Asintieron. La libreta se abrió por donde el azar y el dedo dijeron. Letra clara, algo inclinada. Fecha 24/7/11, 13:58. Sombra en San Gregorio. Esperamos a que baje el sol. Ne por la tarde. Dibujo de una flecha. Páginas después, la letra comenzó a encogerse. 14:40. Suero. 15:05. Sueño raro. No dormirse. Luego una página donde la tinta está más pálida. Si alguien lee, mamás, no fue que no quisiéramos, fue que el cuerpo dijo basta. Nos quedamos juntos. Perdón, no tarden en cerrar lo que haya que cerrar. No se peleen con el desierto. Mejor pónganle letreros. Debajo, una línea que Carla escribió con otra pluma. Mamá, el rebozo azul es de Elvira, la maceta con sábila es de Lupita. Gracias por enseñarnos a guardar agua hasta en el arroz. No hubo gritos. Hubo ese sollozo que a veces suena más a respirar que a llorar. Jimena no tocó la libreta. Dejó que el peso de esas palabras cayera como cae una lluvia fina que limpia sin destruir. Periciales descargó el contenido de la tarjeta. Imágenes, 2 selfies con sombreros, sonrisas de quien todavía no sabe nada, un cielo compacto, el espejismo riéndose de lejos, una foto borrosa de la boca de la mina, un video de 40 segundos donde Mateo, nunca sabremos si para calmar o para dejar registro, dice, entramos a la sombra, volvemos cuando baje el sol, estamos bien. Y se escucha a Carla, tráete la libreta, no duermas. Luego, negro. El dictamen forense se tomó su tiempo exacto. Muerte por hipertermia y deshidratación, en contexto de ambiente hipoxémico, aire pobre en oxígeno, en el interior de la bocamina. Fecha aproximada, dentro de las primeras 24 horas de su pérdida. Sin lesiones de violencia, sin intervención de terceros. Ropa y pertenencias coinciden. La fiscalía cerró la carpeta con un sello que decía verdad sin decirlo. La parroquia ofreció un rosario, elegido, una comida discreta en el salón comunal. Doña Elvira y doña Lupita pidieron algo más práctico que flores, que el municipio colocara señalética y drums de agua en estiaje y que se hiciera una campaña con una frase simple:
En el desierto, esperar salva. Y cambiaron cosas. No todas, no de golpe, pero cambiaron. La universidad y el ejido marcaron en el mapa bocas seguras, bocas por sellar y bocas peligrosas con pintura roja. En la brecha donde se desvió Carla y Mateo, colocaron estacas con reflectantes que no son bonitas para la foto, pero guían de noche. En la caseta de renta de autos, junto a los contratos, ahora hay una hoja con letras grandes. Si llueve, no cruce arroyos. Si se queda, quédese. No camine al mediodía, avise su ruta, lleve 2-3 litros de agua por persona, no entre a minas. Si entra, no más de unos metros, y solo con alguien que conozca. No es poesía, es pedagogía. En la bocamina de San Gregorio cerraron con malla y puerta simple. Arriba, un letrero con la historia, escrita con respeto, sin morbo. Aquí, en 2011, 2 turistas se refugiaron del calor. No volvieron. Los hallamos en 2019 sentados, juntos. Este lugar ahora descansa. Nosotros aprendimos. Debajo, un pequeño azulejo con 2 nombres. Doña Elvira pegó, con permiso, un clavillo en la base y colgó un rebozo azul. Doña Lupita dejó una maceta con sábila. Cada año, en julio, un puñado de vecinos sube, barre la entrada y baja en silencio. La historia, como casi todas, tuvo su tránsito por el algoritmo. Algunos titulares buscaban el sobresalto. Se habló de misterio, de mina maldita. En Real de 14 nadie aceptó ese guión. La ingeniera Jimena fue a la radio local y dijo lo que había que decir, con palabras sin brillo y por eso tan útiles. De hidratación, aire pobre, decisiones humanas en un entorno que exige humildad. Señales, agua, plan. Doña Elvira y doña Lupita recibieron una caja con las pertenencias. Abrieron juntas. Sombreros de ala. La cámara ahora vacía, la libreta ya leída, el pañuelo rojo. Dividieron por memoria, el pañuelo para Elvira, que siempre decía que el rojo espanta el mal humor. La libreta para Lupita, que anotaba las listas del mercado con letra breve. La cámara la donaron a la escuela del pueblo para que los niños hicieran un taller de fotografía sobre el desierto que cuida. Esas fotos, cardones, lagartijas, nubes que se abren como manos, se colgaron en la comandancia. Donde antes había un corcho con edictos, ahora hay colores. El arrendador que los vio irse aquella mañana cambió su guión de entrega de llaves. Ya no dice si llueve, no se metan en arroyos, como un refrán suelto. Ahora se sienta 5 minutos con cada cliente, saca un mapa laminado, traza rutas seguras, marca puntos de cobertura, presta un radio viejo de VHF, aprendió a usarlos por los vaqueros, y no deja salir a nadie sin una frase firmada: regresamos a las 18:00. No es un contrato legal, pero tiene peso. Una tarde, Hugo, un guía local que de niño jugaba entre ruinas, llevó a la ingeniera Jimena y a un grupo de estudiantes a la bocamina. No entraron, miraron desde fuera. Hugo dijo: antes me metía porque el frío rico engaña. Ahora sé que el frío no es descanso, es condición. Los muchachos apuntaron. Al bajar, en la capilla de Guadalupe, se quedaron un momento. No rezaron todos, sí se callaron. El silencio, a veces, es la única forma de agradecer sin palabras. Doña Elvira y doña Lupita no se mudaron juntas, aunque lo pensaron. Se visitan. Algunas noches, cuando el calor de la ciudad se pega a las paredes, se llaman y se dicen simplemente: agua al lado de la cama. Aprendieron a usar sombrero. Dejaron de culpar a la impaciencia o a la suerte. Nombraron las cosas y las acomodaron en el estante de lo inevitable. En el aniversario preparan caldo de pollo, esa sopa que el cuerpo reconoce aunque el alma se haga la difícil. Y ponen 2 platos. No para fingir que vuelven, sí para recordar que estuvieron. Después guardan los platos, riegan la sábila, doblan el rebozo. Un periodista les preguntó una vez qué fue lo más escalofriante.
Doña Lupita respondió sin morbo que los encontraron sentados, como si hubieran dicho, aquí, juntos, y que había letra, que alguien con la boca seca pensó en nosotras y en avisar a los que vienen. Eso no asusta, eso enseña. Hubo quien quiso romantizar la muerte en el desierto. No lo permitieron. Hubo quien sugirió colocar una cruz alta en San Gregorio. No fue necesario. Bastó el letrero que cuenta la historia, la malla que protege, la ruta que ahora evita ese corte del cerro y la memoria repartida en consejos que parecen pequeños y salvan. No cruces arroyos si llueve. No camines al mediodía, 2 litros por persona. Avisar ruta. No minas. Son frases de madre, no de manual. Por eso funcionan. Año con año, más allá de cualquier ceremonia, el mapa se volvió un poco más amable para quien no sabe escucharlo. Y cada vez que alguien pregunta por los 2 turistas del 2011, Hugo o Jimena cuentan esto mismo. Sin fantasmas, sin maldiciones, sin vueltas, con nombres, fechas, temperaturas, decisiones, y al final agregan algo que no está en ninguna placa. En el desierto, el descanso se elige al caer el sol, no en una boca fresca. Y si lo eliges mal, que al menos otro no repita tu error. Carla y Mateo siguen sentados en la memoria del pueblo como 2 piedras junto al camino. No estorban, orientan. Doña Elvira dice que a veces, cuando tiende la ropa, el viento le hace un nudo en el rebozo justo en el medio, y ella se ríe sola. Ya entendí. Ajusta y sigue. Doña Lupita corta brotes de sábila y los regala para quemaduras pequeñas, porque así se cura lo que arde, con cuidado, agua y tiempo. Y San Gregorio, la bocamina, está cerrada. Adentro, la temperatura sigue baja y el aire seguramente no ha cambiado su composición caprichosa. Afuera, un poste con flecha señala por donde sí. Eso es todo lo que se puede pedirle a una historia verdadera. Que deje señales, que al llegar al borde de una sombra tentadora, uno recuerde a tiempo que el cuerpo se gasta más rápido que los planes, que antes de entrar más se pregunte a alguien que sabe. Y que si alguna vez el mundo insiste en empujarte a lo oscuro, tengas a mano una libreta y la claridad de escribir: no fue por no querer, fue por no saber. Aprendan ustedes, sigan con luz.